Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Mahasin Meravet advirtió a su director: sea amable con Sen. Esa frase resonó con fuerza en el ambiente, no por lo que implicaba directamente, sino por lo que sugería entre líneas. El tono fue firme, la intención clara y la reacción inmediata. Quienes escucharon se quedaron en silencio, sorprendidos por la seguridad con la que lo dijo. La escena se cargó de una tensión palpable, casi como si en ese momento todo girara alrededor de esas palabras. Y lo que parecía un simple comentario, se transformó en un gesto cargado de significado. El público, al escuchar esa declaración, no tardó en reaccionar. Las redes sociales se llenaron de comentarios que analizaban cada detalle. Algunos vieron en esas palabras un acto de protección, otros lo interpretaron como una advertencia directa. Lo cierto es que nadie quedó indiferente. Las frases sencillas, cuando son pronunciadas en el momento exacto, pueden cambiar por completo el rumbo de una historia. Y eso fue lo que ocurrió aquí. De pronto, el silencio se rompió con una advertencia que nadie esperaba. La relación entre Mahasin y Seng siempre fue motivo de atención, pero esa advertencia la llevó a otro nivel. El hecho de que ella pidiera explícitamente amabilidad hacia él, dejó claro que había algo que cuidar, algo que preservar. El público interpretó ese gesto como un acto de lealtad. La manera en que lo dijo, transmitía un mensaje más grande que la frase en sí misma. Y el efecto fue inmediato. La expectación creció de manera desmesurada. Lo más llamativo fue la calma con la que Mahasin lanzó la advertencia. No hubo gritos ni nervios, sino una firmeza que dejó a todos con la sensación de estar frente a una declaración calculada. Ese autocontrol sorprendió tanto como las palabras en sí. Parecía tener claro lo que quería decir, y cómo quería decirlo. Esa seguridad es lo que más impactó a los testigos del momento. Y desde entonces, esa frase no ha dejado de repetirse. Seng, por su parte, fue colocado en el centro del escenario sin decir una sola palabra. La advertencia lo convirtió en protagonista involuntario de la situación. Cada gesto suyo fue interpretado como una respuesta indirecta. El público buscaba señales, miradas o movimientos que pudieran confirmar o desmentir lo dicho. Pero Seng mantuvo el silencio, y eso no hizo más que aumentar la tensión. El misterio se volvió todavía más grande. La advertencia de Mahasin no solo fue un mensaje hacia el director, sino también hacia todos los que observaban. Decir, sé amable con Seng fue, en cierto modo, un recordatorio de que había límites que no se debían cruzar. Fue también una muestra de apoyo hacia alguien con quien comparte escena y momentos intensos. Esa dualidad entre advertencia y protección fue lo que más llamó la atención del público. La frase, breve pero poderosa, lo dijo todo sin necesidad de añadir nada más. La fuerza de esas palabras se multiplicó al ser repetidas por quienes las escucharon. Cada versión tenía un matiz diferente, pero todas coincidían en un punto. La advertencia fue clara y directa. Los rumores comenzaron a expandirse con rapidez. El eco de esas palabras se convirtió en tema principal de conversaciones en todas partes. Y lo que comenzó como un instante aislado, terminó transformándose en una narrativa colectiva. El poder de una sola frase quedó demostrado con claridad. La reacción del director también fue objeto de especulación. Algunos aseguraron que se mostró sorprendido, otros que intentó disimular la tensión. Lo cierto es que esa advertencia lo puso en el centro de la escena sin que él lo buscara. La dinámica de poder pareció cambiar en un instante. Y ese cambio dejó al público intrigado sobre lo que realmente sucedía tras las cámaras. La advertencia fue un punto de inflexión. Y todos lo sintieron. Y todos lo sintieron. Mahasin demostró una vez más su carácter firme y decidido. No dudó en hablar cuando lo creyó necesario.
y lo hizo con la contundencia que la caracteriza. Su gesto fue visto como un acto de valentía por parte de muchos. Hablar con esa claridad no siempre es fácil en un entorno lleno de tensiones. Pero ella lo hizo, y lo hizo sin titubeos. Ese detalle marcó la diferencia. Y por eso su advertencia se volvió inolvidable. La frase, "sé amable con Zeng", quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio de que detrás de cada escena hay historias no contadas. Esas historias no necesitan ser explicadas con largos discursos. A veces basta con una sola línea para despertar la curiosidad de todos. Y Mahasine lo consiguió con esas palabras. El público seguirá repitiéndolas, analizándolas y discutiéndolas durante mucho tiempo. Porque lo que dijo fue simple, pero lo que generó fue enorme. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.